Capítulo 13. Joacás desobedece la ley de Dios. Joacás, hijo de Jehú, comenzó a ser rey de Israel en Samaria en el año 23 del reinado de Joás, hijo de Ocasías, en Judá. Joacás gobernó por 17 años. Joacás hizo lo que no le gustaba al Señor. Siguió con los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel. No hizo nada para detener esas cosas. Entonces el Señor se enojó con Israel y permitió que Hazael, rey de Siria, y su hijo Ben-Hadad consiguieran el control de Israel. Entonces Joacás rogó al Señor que lo ayudara y el Señor lo escuchó, pues vio las dificultades que atravesaba Israel debido a la opresión del rey de Siria. Entonces el Señor mandó un hombre para salvar a Israel. Los libró de los sirios y pudieron volver a sus casas como antes. Los israelitas no dejaron de cometer los pecados de la familia de Jeroboam que llevaron a Israel al pecado. Los israelitas siguieron cometiendo los mismos pecados y mantuvieron los postes de Aserá en Samaria. El rey de Siria derrotó al ejército de Joacás y destruyó casi todo. Joacás quedó tan solo con 50 hombres de caballería, 10 carros de combate y 10,000 hombres de infantería. Los soldados de Joacás eran como la paja esparcida por el viento en el tiempo de la trilla del grano. Las grandes cosas que hizo Joacás están escritas en las crónicas de los reyes de Israel. Joacás murió y fue sepultado con sus antepasados. Lo sepultaron en Samaria y su hijo Joás reinó en su lugar. Joás reina en Israel. Joás, hijo de Joacás, llegó a ser rey de Israel en Samaria en el año 37 del reinado de Joás, rey de Judá. Joás gobernó a Israel durante 16 años. Joás, rey de Israel, hizo lo que no le gustaba al Señor. Siguió cometiendo los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que habían hecho pecar a Israel. Joás siguió en las mismas. Todas las grandes obras que hizo Joás y sus guerras contra Amasías, rey de Judá, están escritas en las crónicas de los reyes de Israel. Joás murió y fue sepultado con sus antepasados, los demás reyes de Israel. Jeroboam reinó en su lugar. Eliseo estaba enfermo de muerte y Joás, rey de Israel, fue a visitarlo. Joás lloró por él y le dijo: Padre mío, carro de Israel y su caballería. Eliseo dijo a Joás: Toma un arco y unas flechas. Joás tomó un arco y unas flechas. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: Pon tu mano en el arco. Joás puso su mano en el arco. Entonces Eliseo puso sus manos en las manos del rey. Eliseo le dijo: Abre la ventana que da al oriente. Joás abrió la ventana y Eliseo dijo: Dispara. Joás disparó. Entonces Eliseo le dijo: Esa es la flecha de la victoria del Señor, la flecha de la victoria sobre Siria. Tú los derrotarás en Afec y los destruirás. Eliseo dijo nuevamente: Toma las flechas. Joás tomó las flechas. Entonces Eliseo le dijo al rey de Israel: Dispara hacia la tierra. Joás disparó 3 veces y se detuvo. El hombre de Dios se enojó con Joás. Eliseo le dijo: Debías haber disparado 5 o 6 veces. Entonces habrías derrotado a Siria hasta destruirla. Pero ahora derrotarás a Siria solo 3 veces. Después de esto, Eliseo murió y lo sepultaron. Una vez cada primavera, un grupo de soldados moabitas venían y atacaban a Israel. Algunos israelitas estaban sepultando a alguien cuando fueron sorprendidos por el ataque, así que lo tiraron en la tumba de Eliseo. En cuanto el muerto tocó los huesos de Eliseo, el hombre volvió a la vida y se puso de pie. Joás recupera unas ciudades. Durante todo el tiempo del reinado de Joacás, Hazael, rey de Siria, le causó dificultades a Israel. Pero el Señor fue bueno con los israelitas, les tuvo compasión y los ayudó por el pacto que tenía con Abraham, Isaac y Jacob. No quiso destruir a los israelitas ni deshacerse de ellos hasta el día de hoy. Hazael, rey de Siria, murió y Ben-Hadad reinó en Siria después de él. Antes de morir, Hazael
le quitó unas ciudades a Joacás, papá de Joás, pero Joás se las quitó a Ben-Hadad, el hijo de Hazael. Joás derrotó a Ben-Hadad 3 veces y tomó control de aquellas ciudades de Israel.